Progress. Muy buenas tardes a todos, a todas. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos ahí la bienvenida a los senadores, senadoras de la comisión, a nuestros invitados especiales que vamos a identificar ahí ya cuando comencemos a revisar la tabla. Veo al subsecretario de Medio Ambiente, señor Javier Naranjo, y al superintendente de Medio Ambiente también, Cristóbal de la Maza. Muy bienvenidos. Magdalena, María Fernanda. Saludarlas y tenemos cuenta, Sí, presidenta. por Hay favor, que decir que también está el ministro de Energía, el el ministro, ministro Llobet. sí, don Juan Carlos Lloves, que estaba preguntando cómo podía entrar, así que Lo vamos a saludar. pero entrar. Cuenta, presidenta, la leo. Sí, Hay 3 mensajes del su excelencia el presidente de la República. Con el primero hace presente la urgencia en el carácter de discusión inmediata respecto del proyecto de ley que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales. Con los dos siguientes hace presente la urgencia suma respecto de los siguientes proyectos: el que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos y facilita su reciclaje o reutilización, y el proyecto de ley marco sobre cambio climático. A continuación hay una solicitud de los honorables senadores señores Proes y Durana para recabar el acuerdo de la comisión y solicita que se requiera a la sala del Senado que se remite el proyecto de ley sobre protección de las rompientes de las horas para la práctica del SER por contener normas de carácter medioambiental. Este proyecto está actualmente en la Comisión de Educación y de Cultura. También han llegado los siguientes oficios del ministro de Defensa Nacional, con el que contesta una consulta referida a las condiciones en que se renovaría el islote Isla Pájaro en la comuna de Algarrobo; de la subsecretaria de Obras Públicas, señora Paula Gárate, con el que informa el estado del plan Petorca al mes de mayo de 2021; de la directora del Servicio Nacional de Pesca, señora Jessica Fuentes, con el que responde un oficio enviado por la comisión contestando diversas preguntas relativas a la exploración de algas nativas; del director del Servicio Agrícola y Ganadero, con el que contesta una consulta respecto a si esa entidad mantiene algún convenio institucional con la empresa Willow Willow o con sus filiales. Hay una solicitud de audiencia del señor Andrés Gilmore, socio fundador de la Corporación Costa Carrera, para exponer eventuales irregularidades en que habría incurrido el exministro de Bienes Nacionales, señor Felipe Ward, al exponer al Consejo de Ministros los motivos por los cuales solicitó la modificación de los límites del Parque Nacional Patagonia. Y finalmente hay 2 solicitudes para exponer acerca del proyecto de ley sobre protección de glaciares. Una es del alcalde de la comuna de San Fernando, señor Robert Arias, y del consejo de la misma, y 2 de la coordinadora de territorios por la defensa de los glaciares. Eso es todo, presidenta. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, Magdalena. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidenta. Senador Durana. No, solo pedir encarecidamente la oportunidad de que la comisión pueda tomar el acuerdo para que usted, en calidad de presidenta, pudiese pedir a la sala poder transferir este proyecto de rompientes. Es un proyecto que tiene directa relación con la práctica deportiva del SER, en donde la idea es proteger nuestro borde costero sobre la base de que no interfiera con las olas naturales que se producen en nuestro litoral. Esto tiene especial relevancia en distintas regiones de nuestro país. La verdad es que lleva un par de años en la Comisión de Educación, entendiendo de que esa comisión tiene sus propias complejidades. Por lo tanto, creo que sería pertinente que pudiésemos tomarlo nosotros, porque creo que podría tener un despacho mucho más ejecutivo. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Durana. Si hay acuerdo para que lo podamos solicitar mañana en la sala.
Ok, así lo haremos, senador Durana. ¿Algo más en la cuenta? Por supuesto, no van a Senador, ser los oficios, presidenta, ¿no? sí, sí, Sí. a disposición de los senadores y los asesores. Ok, pasemos al primer punto de la tabla, Magdalena, por favor. Yo solo comentar, pero bueno, lo podemos ver en otro espacio, pero hoy día ya conocimos los primeros antecedentes del informe del IPCC, Sí, expertos sí, sí. de cambio climático, marco de trabajo que realiza Naciones Unidas y la Convención Marco. Los resultados nos ponen una alerta, así lo dijo el secretario general de Naciones Unidas. Han existido varias vocerías el día de hoy respecto de ese tema y claramente es algo que hemos hablado más de una oportunidad en esta comisión, pero creo que el tema de ya declarar emergencia climática es parte de las necesidades que tenemos que reforzar y le da, yo creo que también da garantía respecto al trabajo que hemos hecho con la ley Marco, así que espero también que en la Cámara de Diputados se le dé celeridad al rol que cumplimos nosotros en esta materia que tiene que ver con en el ámbito legislativo. ¿Ah? Yo tengo ahí los informes, se los voy a hacer llegar también a cada uno de los colegas. Sí, quizás sería bueno que alguien expusiera este informe a modo de síntesis, pero sería súper bueno que como comisión acordáramos que hay una exposición al respecto. Me parece pertinente. Tomemos ese acuerdo para conocer en detalle los alcances de este último informe. Ok. Ahora sí pasamos al primer punto de la tabla, Magdalena. Bien, el primer y único punto de la tabla, continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de glaciares. Los boletines 11.876-12 y 4.205-12 refundidos. Los invitados son los que se ven en la pantalla. Está por el Ministerio del Medio Ambiente, subsecretario señor Javier Naranjo, y los asesores legislativos, señor Andrea Barros, y señores Pedro Pablo Rossi y Tomás de Tesanos Pinto. Del Ministerio de Minería, el ministro señor Juan Carlos Llobé, el abogado señor Felipe Curia y el asesor legislativo señor Felipe Álvarez. De la Superintendencia del Medio Ambiente, el superintendente señor Cristóbal de la Maza. Y del Servicio de Evaluación Ambiental, su director ejecutivo, señor Hernán Bríquez. Esos son los invitados del día de hoy. Muchas gracias, Magdalena. Entonces vamos a continuar con la revisión del proyecto de protección de glaciares en su primer trámite constitucional. Le damos la bienvenida ahí al ministro de Minería, viceministro Carlos Llobet, bienvenido, ministro, al subsecretario también de Medio Ambiente, Javier Naranjo, al superintendente de Medio Ambiente y al director también del SEA que está presente. Así que vamos a continuar entonces revisando la ley de glaciares. Empecemos, por favor, en el mismo orden con nuestros invitados, Magdalena. Ahí le vamos a dar la palabra al subsecretario de Medio Ambiente. Bienvenido, Javier. Hola, Presidenta, muy buenos días, buenas tardes ya, senadoras, senadores, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, al ministro, por supuesto, y al superintendente también, y al director del SEA. Voy a compartir una presentación que hicimos. Voy a ver si tengo la posibilidad. Sí. Eso, cuídate. A las dos te llamo. Hola. Compartir. Entiendo que deberían estarla viendo, ¿cierto? Perfecto. Ya. Perfecto. Senador, entonces, bueno, vamos a propósito del conocimiento de la Ley de Protección de Glaciares, hicimos una presentación un poco a modo de resumen de lo que ha sido la tramitación de este proyecto y quisiéramos un poquito compartirla con ustedes en este sentido. En palabras simples, lo que hemos aprendido es que los glaciares son estas masas de hielos que se forman principalmente en virtud de la precipitación atmosférica, donde existen climas fríos como las zonas polares y las montañas, ¿cierto? Chile tiene 24.000 glaciares aproximadamente desde Arica a Punta Arenas, de los cuales el 86% de ellos se encuentra protegido bajo el Sistema Nacional de las Silvestres Protegidas, y se calcula ahí, como dice la presentación, una superficie de aproximadamente casi 24.000 kilómetros
cuadrados. En términos de masa, la mayoría de los glaciares se encuentran, ¿no es cierto?, en campos sur y otros tanto en campos de hielo. Ahora, si bien uno podría decir que Chile no tiene específicamente una ley o un estatuto jurídico específico respecto de glaciares, a nuestro juicio sí es posible afirmar que los glaciares hoy día sí tienen algún nivel de protección jurídica, como decimos ahí. Primero, desde la Constitución Política, ¿no es cierto?, actual y vigente, el artículo 19, número 8, cuando el constituyente consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, también lo hace como una obligación para el Estado, la de preservación de la naturaleza, y que entendemos nosotros que dentro de esa preservación sí se incluyen a los glaciares. Ya antiguamente, en el año 2006, la antigua CONAMA, ¿cierto?, que hoy día es parte del Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, y en cierta parte también la Superintendencia, estableció como primera cosa en el año 2006 la primera Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y luego, bueno, como ustedes también lo saben, se estableció el catastro público de aguas al inventario de glaciares, lo cual, ¿no es cierto?, hemos llevado adelante y se ha trabajado, yo diría, de manera continua a través de distintas formas. Y ya también específicamente en lo que corresponde al sistema de evaluación de impacto ambiental, hoy día vigente el artículo 11 de la ley, que establece aquellos efectos, características o circunstancias sobre los cuales los proyectos les corresponde, ¿cierto?, evaluarse como un estudio de impacto ambiental. En su literal D del artículo 11 se establece específicamente que requerirán la elaboración del estudio de impacto ambiental cuando se afecten entonces a los glaciares. O sea, en consecuencia, creemos nosotros que ya existe, si bien no hay como decíamos, un estatuto particular respecto a la ley de glaciares, hoy día hay ciertas normativas que nos permiten afirmar que hay una garantía respecto de aquello, pero que sin duda, como estamos viendo, podemos seguir avanzando en aquello. Algunos efectos un poco conocidos por todos respecto a los glaciares es que evidentemente que se producen efectos aguas abajo de los glaciares, ¿cierto?, respecto de la degradación de aquellos. Además, el aumento de las temperaturas afecta la degradación y esto tiene consecuencias no solamente para el consumo humano, sino que también para algunas actividades económicas, como podría ser la agricultura. Y por supuesto que el derretimiento de glaciares es una de las principales causas de alza del nivel del mar, como también lo hemos discutido justamente y lo hemos visto en las mesas de trabajo a propósito de la Ley Marco de Cambio Climático. En los últimos 30 años la disponibilidad de recursos hídricos en Chile ha disminuido. Hace poquito nos enteramos del último informe de la temperatura de julio y hemos visto que ha incrementado muy gravemente la temperatura, creemos nosotros, y que en consecuencia eso también tiene afectaciones directas en los glaciares y producen entonces estos deshielos prematuros y precipitaciones sobre lo que antiguamente hablábamos de la cota, y en consecuencia eso también afecta a los derretimientos de los glaciares. Nosotros como gobierno lo que hemos tratado de hacer es que primero la implementación de la ley de cambio climático, usted presidenta muy bien señalada al principio en mi juicio, a propósito del informe del IPCC, el trabajo que hemos logrado hacer en conjunto a ustedes como Senado y nosotros creemos, y los equipos técnicos, nos ha permitido sacar adelante rápidamente esta ley marco que creemos va en la línea correcta. Y en ese mismo contexto, como establece esta ley, la propuesta de estrategia climática a largo plazo también tiene ciertas cuestiones asociadas a los recursos hídricos, y una de las materias específicas que estamos trabajando ahí tiene que ver justamente con el mayor monitoreo, porque entendemos nosotros que el monitoreo es clave y esencial para poder tener más y mejor información y de esa manera poder afinar y tener mejores políticas públicas asociadas, en este caso, a la protección de glaciares. Algunas cosas que son un poco obvias, pero que vale la pena a veces recordarlas. Beneficios ambientales de los glaciares. Primero, una de las reservas más, es la reserva más importante de agua dulce en nuestro planeta, y Chile en ese sentido tiene la fortuna de que en los campos de hielo sur y norte tenemos una gran cantidad de estos glaciares que pueden ir a ser protegidos. Segundo, proporcionan continuidad al ciclo hidrológico, ya que son depósitos de precipitaciones en forma de nieve, en forma dura, ¿cierto? Y su alteración, por tanto, afecta a la calidad de los ríos y lagos donde estos desembocan. Son reguladores de caudales y ríos, dan sustento a los ecosistemas y específicamente a los ecosistemas de montañas, y eso significa flora y fauna de las montañas, y además se generan condiciones especiales a bajas temperaturas, en las que traspasan las masas de aire que circulan a través de ello, y de esa manera se disminuye esta velocidad del calentamiento que nos tiene hoy afectados. Respecto ya del proyecto de ley en particular, que es lo que estamos viendo hoy día, nosotros quisimos hacer un pequeño resumen, probablemente conocido por todos ustedes, y les pido las excusas por la redundancia, pero creemos nosotros que es relevante recordar un poquito la historia. Ingresó este proyecto
por una moción del senador Girardi, cuyas coautoras son, como ustedes bien saben, la senadora Allende y por supuesto usted, presidenta, refundida también con otros senadores. El 12 de marzo del 2019 fue aprobado en general por la unanimidad de la Comisión de Minería. Luego se aprobó en la SAN en junio, y ahí los comités acordaron entonces que el proyecto también sea acordado en la Comisión de Minería y Energía. Luego, esto, como el 3 de agosto, se inició su estudio en general en la Comisión de Medio Ambiente, como estamos viendo a continuación. Hito importante en la tramitación de este proyecto, como ustedes muy bien saben, es que al igual como lo hicimos con la Ley Marco de Cambio Climático, se constituyó una mesa técnica entre distintos asesores parlamentarios, por supuesto nosotros el Ejecutivo, la Dirección General de Agua y otros expertos que han ayudado a mi juicio, y a nuestro juicio más bien, a enriquecer el proyecto y poner las múltiples visiones que existen respecto de cómo se debe regular esta materia, lo cual fue obviamente debatido durante largas y varias sesiones, donde algunos de los senadores aquí presentes también fueron partes de esa discusión. ¿Cómo está el proyecto estructurado? Básicamente ahí ustedes lo pueden ver, no quiero leer artículo por artículo, pero básicamente siguiendo las lógicas de las leyes que hemos generalmente establecido, nos referimos primero, ¿no es cierto?, a la definición, naturaleza jurídica, la forma de protección, la evaluación de impacto de estos proyectos, se hace especial mención a las protecciones periglaciales y permafrost de los glaciares, y finalmente hay una situación de sanciones, inclusive delictuales, según vamos a ir viendo. Luego hay un par de artículos transitorios, donde se ajusta el nuevo estándar de los proyectos que deben, ¿no es cierto?, en algún sentido podrían tener que evaluarse un poco, entendiendo que lo que el legislador ha pretendido es que se haga una revisión de algunos proyectos, ¿no es cierto?, en virtud del artículo 25 quinqués de la ley 19.300, y en consecuencia eso se hace también para ajustar los estándares a esta nueva regulación que se está pretendiendo hacer. También como cosa novedosa, legislativamente hablando, se establecen algunas prohibiciones, en este caso como una prohibición absoluta, todo tipo de actividades en glaciares, cualquiera sea su tipo, blancos de roca, y se establecen algunas excepciones como la investigación científica y el deporte, que sean obviamente necesarias para, o que no tengan mayor efecto o impacto negativo respecto de los glaciares. Se regula el ambiente periglacial, como decíamos hace un momento atrás, con actividades que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, proponiendo sistemas de monitoreo de las variables ambientales, y respecto al permafrost también ingresará al CIA, pero también se constituye, ¿no es cierto?, un permiso ambiental, un PAS, como se dice en lenguaje ambiental, a propósito que debe ser otorgado por la Dirección General de Aguas. Como hablábamos hace un ratito, hay una suerte de sanciones. Dentro de las sanciones hay una parte administrativa que se le encargan a la Dirección General de Aguas en todo aquello que no sea competencia de la superintendencia, y que eso es un tema que vamos a tener que tal vez ir conversando en la forma en que queda establecido, tal vez porque ahí podrían haber algunos tecnicismos. Se establece el delito, ¿cierto?, respecto del daño ambiental en glaciares, que según nosotros pudimos apreciar, la pena sería entre 61 días a 5 años si es que esto fue cometido con dolo, y en caso culposo se aplicaría el mínimo de la pena. Y por cierto, hay reclamos de ilegalidad contra las resoluciones de la Dirección General de Agua, lo que nos parece muy adecuado, porque es el estándar hoy día de que las decisiones de la administración sean sometidas al conocimiento de los tribunales de justicia, y en consecuencia, en este caso, a tribunales especializados, y de esa manera poder revisar que las decisiones no sean arbitrarias ni ilegales. El inventario público glaciológico, que nos parece de suma importancia, porque como hablábamos hace un ratito atrás, como parte de la estrategia climática a largo plazo, es necesaria que exista más y mejor información para que de esa manera podamos tomar mejores decisiones de política pública, y en ese sentido lo que estamos haciendo nosotros digo, en la tramitación de este proyecto, ampliar este inventario, incorporando estos ambientes periglacial y el permafrost. Como comentario, estas son cosas más o menos que ya hemos estado diciendo en la presentación. Nosotros valoramos ampliamente el trabajo de la mesa técnica, nos parece que es una muy adecuada forma de avanzar. Vuelvo a citarlo, creo que el mejor ejemplo de este trabajo de mesas técnicas podemos darlo a nuestro juicio nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, junto a ustedes, senadoras y senadores, por justamente lo que hicimos en la Ley Marco de Cambio Climático. Creemos que hay que revisar algunos puntitos que son más bien, yo diría, menores, pero que deberíamos tener un poquito de ojo con los plazos. Creemos nosotros que, si bien entendemos la urgencia del trabajo que hay que hacer respecto del inventario glaciológico, tal vez 6 meses puede resultar siendo un poco
difícil de cumplir y finalmente caer en un incumplimiento de la norma, y creemos nosotros que no es el objetivo, por supuesto, de aquello, sino pero también en un tiempo que la Dirección General de Agua estime sea posible cumplir. Bueno, ahí tenemos algunos ambientes técnicos, algunas definiciones técnicas que nos han hecho presente algunos técnicos. Hablar de ambiente de Grisar, tal vez hablar de cuenca. Y lo otro es que hay algunos temas asociados al sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo no quisiera profundizar mucho más allá en eso, porque eso me imagino que lo va a abordar el director del Servicio de Evaluación Ambiental, pero pareciera ver que hay una serie de contradicciones en la redacción cuando se busca proteger o se busca que los proyectos que generen impactos significativos, y luego se hace mención a la revisión de los proyectos en el 25 que vuelve a utilizar el concepto de significancia, y en consecuencia ahí habría una contradicción, porque entendemos nosotros que el impacto significativo ya está reconocido. Lo que debería suceder más bien es que no se comportó de la manera prevista, no es que haya una significancia, por ejemplo. Y esos son cuestiones chiquititas que están contempladas, por ejemplo, en el artículo 6º y 7º del proyecto de ley que estamos discutiendo. Esas son las fuentes consultadas de los datos que les dimos en esta presentación. Eso más o menos, quería, senadora y senadores, queríamos presentar nosotros en esta primera exposición. Muchas gracias, subsecretario. Les quiero proponer que escuchemos cada una de las exposiciones de nuestros invitados y después abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Vamos a continuar entonces con el ministro de Minería, Juan Carlos Llobet. Tiene la palabra, ministro, y bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los que participan de la comisión. Senador Allende, está el senador Durán por ahí también, senador Provence, a todo el equipo y a toda la gente del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, nosotros, como ustedes saben, este proyecto tiene su origen en una moción parlamentaria, como dijo el subsecretario Naranjo. Ha tenido tramitación muy larga y nosotros como Ejecutivo nos hemos hecho parte, hemos acompañado la tramitación como colegisladores. Nosotros desde el Ministerio de Minería hemos estado muy activamente participando de esas sesiones. No voy a volver a repasar el contenido porque lo hizo de manera muy clara el subsecretario, pero sí quizás hacer dos o tres puntos generales. El primero es que yo creo que este es un tema, como queda de manifiesto cuando uno entra en su detalle, que es muy técnico, ¿no? Y hemos tenido el apoyo de muchos asesores de los miembros de la comisión, de la DGA, del mundo científico, y yo creo que ese trabajo técnico fue esencial en nutrir la discusión que nos permitió lograr el acuerdo que se alcanzó en la Comisión de Minería y Energía. Y creo que hay que poner en valor ese consenso y ese trabajo científico y técnico, ¿sí? Lo segundo es que hay un consenso muy amplio respecto del objetivo o la motivación original del proyecto, ¿cierto? En la comisión yo siento que de Minería y Energía tuvimos más discrepancias o discusiones respecto de la forma de cómo proteger a los glaciares que respecto del propósito, porque hay un consenso muy amplio en que tenemos que proteger a los glaciares, ¿no es cierto? Y eso creo que es importante también tenerlo a la vista de cara a esta discusión. Creemos que la lógica principal que tiene el proyecto de ley, esto es dar una protección jerarquizada a los glaciares, al ambiente periglaciar y al permafrost con tratamientos diferenciados, es uno de los logros más importantes del proyecto. Y nosotros solamente decir que el proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Minería y Energía, como ocurre muchas veces cuando uno logra acuerdos amplios, probablemente no es el proyecto que el Ejecutivo, o al menos el Ministerio de Minería, hubiera querido o deseado como óptimo si hubiera tenido la facultad de escribirlo enteramente a su manera, como probablemente eso es cierto también para otros miembros de la comisión, ¿no? Entonces, el resultado que va a someterse a discusión de esta comisión es fruto del trabajo y de los compromisos, digamos, ¿no es cierto?, y los consensos que se construyeron entre los distintos actores. Y por lo tanto creo que es importante de cara a esa tramitación que se tenga a la vista la discusión previa, que fue muy rica, como digo, completa y con muy buen apoyo técnico de la Comisión de Minería y Energía, porque el proyecto puede aparecer a primera vista como un proyecto simple, no es demasiado extenso, pero detrás de cada uno de sus artículos hay una discusión muy larga, muy compleja y muy técnica, que creo que es importante
honrar, digámoslo así, en esta comisión. Tenemos la suerte que la senadora Allende y el senador Proven son miembros también de la otra comisión y por lo tanto nos van a ayudar a tener esa continuidad en la discusión, y cuenten con nosotros también para participar en todas las sesiones que sea necesario para tener una buena discusión y darle continuidad al trabajo que se hizo en la comisión anterior. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Vamos a continuar entonces con la Superintendencia del Medio Ambiente. De la Masa y su superintendente tiene la palabra. Senadora, muchas gracias por este espacio. Un saludo a todos los miembros de la comisión, senadora Allende, senador Provence, Durana, mucho gusto verlos de nuevo, y al director del CEA, subsecretario y al ministro, un gusto saludarlos. Bueno, yo no traje presentación, pero muy brevemente me gustaría referirme a lo que nosotros revisamos del proyecto de ley. A mí me parece un proyecto de ley bastante innovador y potente con respecto a lo que se necesita, sobre todo en una materia de glaciares y de adaptación al cambio climático. Mencionaron en el informe del IPCC que se publicó hoy, muestra que requerimos protección mayor para este tipo de ecosistemas, y esto es urgente que se apruebe cuanto antes. Con respecto al mecanismo, desde el punto de vista de la superintendencia y de cómo aplicaríamos este proyecto de ley, a mí me parece que clarifica bastante, establece las distintas obligaciones. Lo primero, la prohibición de actividades en los glaciares. Lo segundo, delimita las zonas que requieren evaluación de impacto ambiental. Esto permitiría, por ejemplo, detectar un caso de elusión al sistema de impacto ambiental por parte de la superintendencia, y además incorpora este nuevo instrumento disuasivo que corresponde a la tipificación de un nuevo delito ambiental. Es por eso, por el lado de la aplicación de esta normativa. Y lo segundo que me parece destacable es que este proyecto y avanza en una lógica que no ha sido reforzada hasta la fecha, pero que requerimos profundizar en otras materias, es que refuerza el seguimiento ambiental, la observación de la evolución de este tipo de ecosistemas como parte esencial de la gestión ambiental en el país. Acá se incorpora un elemento fuerte de monitoreo de glaciares y se entrega a la superintendencia la atribución directa de paralizar la ejecución de una obra si se detectan impactos no previstos. Yo creo que ese mecanismo, desde la lógica de lo que viene hacia el futuro, parece sensato reforzar no solo en esta materia sino en otras, y además activa la revisión de la resolución de calificación ambiental cuando corresponda. Yo creo que ese círculo es parte de la dinámica que tiene que existir en la gestión ambiental, y a nosotros nos parece extremadamente adecuado. Y además incorpora otro elemento que también es bastante notable, es lo que me tocó revisar, que es la obligación en el régimen transitorio de adecuación normativa de los proyectos que son previos a la publicación de esta ley. A nosotros nos sucede que muchas instalaciones que son previas al sistema de evaluación de impacto ambiental no están bajo la esfera de la superintendencia. Acá se toma nota de ello y se incorpora esta obligación de realizar una adecuación normativa para proyectos que no incorporaron esta obligación, y eso de alguna manera cierra el círculo de lo que se requiere en una gestión ambiental adecuada, que sea preventiva. Así que por nuestra parte toda la colaboración, pero a nosotros nos parece una excelente propuesta de política pública esta. Muchas gracias, superintendente. Por último, tiene la palabra el director del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brucher. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los presentes acá en esta sesión, al suministro, subsecretario y al señor superintendente. A ver, hemos revisado efectivamente el boletín con la propuesta. Nos parece
los motivos, digamos, que los motivos para legislar sobre esta materia son bastante acertados. Indudablemente requerimos una mejora en la protección de todos nuestros componentes ambientales y claro está que los glaciares son un componente bastante relevante en esto. En términos generales, y valga la redundancia, para lo que es una discusión de carácter general en esta instancia, sin perjuicio de que podamos hacer algún tipo de aporte posteriormente en la discusión ya en particular, vemos que se ha subdividido las áreas y se han colocado una suerte de área colocada bajo protección oficial con distintos niveles de protección, glaciares, ambiente periglaciar y el permafrost. Destaco el ambiente periglaciar en el sentido que nos va a obligar a pensar en 3D, porque también contempla la protección del subsuelo. Generalmente nosotros hasta ciertas capas llegamos con la evaluación, pero esto nos va a llevar a ciertas profundidades que es necesario ir definiendo. Se contemplan causales de ingreso, que yo creo que más que nada es una reiteración de lo que ya existe, porque hoy en día eventualmente tenemos causales de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental para el tema de los glaciares, una presencia activa de la Dirección General de Aguas, de tal manera que en cierta medida encontramos que es razonable en general el proyecto. Tenemos que evitar también acá costos regulatorios en todo sentido, pues no hay que hacer cosas que finalmente una norma con el afán de proteger, que a veces sucede, termina resultando como una desprotección al componente ambiental. Entonces es importante mantener una mirada holística respecto a la protección del componente ambiental. Como dice un autor de derechos ambientales, hay consenso en los corazones respecto a la necesidad de proteger, disenso en las razones, en el cómo protegemos, y finalmente esto nos puede producir debilidad en el andar. Tenemos que evitar eso, de tal manera que la protección sea efectiva, haciendo hincapié que el SEIA no es el único instrumento que va a proteger esto. Generalmente hay una tendencia, podría decir, y derechamente me atrevo a decir que puede haber a veces sesgo de confirmación por tratar de llevar todo esto al SEIA, circunstancias que ustedes saben que es un instrumento de carácter particular y que va evaluando caso a caso, y el gran problema que tenemos es empezar a proteger caso a caso componentes ambientales. Pero en términos generales vemos con buenos ojos el proyecto. Yo creo que podemos hacer algún tipo de precisiones técnicas, que ya el subsecretario las mencionó. Podemos trabajarla más en particular, y tiene muchos componentes, no solamente de orden ambiental, sino de orden penal. Por lo tanto, yo creo que vamos a necesitar una discusión, o mi sugerencia, perdón, mi sugerencia es que la discusión abarque distintos ámbitos y las consecuencias que pueden tener todo esto. Así que por ahora es lo que puedo señalar, y evidentemente estamos para prestar la colaboración en caso que ustedes lo requieran, ya para una discusión más en específico. Muchas gracias, director. ¿Se ofrece la palabra respecto a las intervenciones a los colegas? Presidenta, un comentario muy general, valga la redundancia, porque efectivamente casi todas las intervenciones hablaron muy en general. Entonces sería interesante saber, porque todos anuncian que cuando se vea en particular podrán hacer precisiones, observaciones. Y la verdad es que en ese sentido no hemos quedado solamente en el nivel de la generalidad. Entonces no entramos al fondo en cuanto a cuáles son los temas que eventualmente podrían ser polémicos. Estamos todos conscientes y todos clarísimos, todos deseamos la protección de los glaciares, y queda absolutamente claro que es un tremendo avance, porque lo es. O sea, que hay una protección de los glaciares. Pero me quedé con esta sensación de que fueron presentaciones demasiado generales. La pregunta es cuánto tiempo vamos a estar en lo general o cuándo ya vamos a entrar a lo particular para entrar al fondo. No es un proyecto extenso, pero efectivamente, como señalaba el ministro Llobet, cada artículo tiene su especificidad técnica y su definición. Y a propósito de eso, no entró tampoco en detalle el subsecretario Naranjo, pero sería interesante saber en qué sentido Cuenca Glaciar es un mejor concepto y más idóneo que reemplazaría al permafrost. Eso valdría la pena también conocerlo mejor. Y yo creo que es muy bueno las observaciones que hace el superintendente, al menos en el sentido que siente que le aclara, digamos, bien el grado de intervención.
corresponde con los distintos grados, digamos. Yo creo que eso también es bastante positivo para que sea mucho más eficaz con un nivel de seguimiento. Cuando se llama en particular, ahí vamos a poder constatar, porque en el ambiente periglaciar es muy importante que haya esa evaluación ambiental y que la superintendencia también esté consciente de que es sumamente importante que esto tiene ciertos plazos. De no cumplirse los plazos pueden incluso paralizarse las faenas, las actuales y las retroactivas, o sea, y retroactivas hacia atrás. Yo creo que eso también es un tremendo mérito del proyecto. Entonces, por ahora, Presidenta, eso, porque me quedó un poco con la sensación, el sabor de que fueron demasiado generales, sin entrar ni al ministro de Minería, si es que había un tema más polémico con alguno de los artículos, ni las demás intervenciones en cuanto a alguna especificidad del proyecto que particularmente les llame la atención o les merezca duda o alguna observación. Muchas gracias, senadora Allende. Ministro Llobet. Muchas gracias. Tiene razón la senadora Allende. A ver, mi impresión, y lo hemos conversado con la ministra Schmidt y con otros miembros del Ejecutivo, es que un proyecto técnicamente tan complejo como este, siempre uno puede tener dudas o inclinación a precisar una cosa, pero nuestra impresión es que este es un buen proyecto. Y por lo tanto, nosotros no vemos necesidad de hacer ajustes. Nosotros creemos que protege bien los glaciares, sus cuencas y el permafrost. Creemos que logra un buen equilibrio entre las tensiones que se explicitaron en la Comisión de Minería y Energía. Y por lo tanto, desde el punto de vista del Ejecutivo, nuestra postura es que este es un proyecto que, dada la urgencia de aprobarlo, además, es un proyecto que no hay déjeme decirlo al revés, no hay ninguna imperfección que tienen todas las obras humanas, digamos, que sea de una entidad tal que amerite reabrir la discusión y volver a perder tiempo y desgastarnos en eso. Creemos que el trabajo que se hizo en la Comisión de Minería y Energía fue muy bueno y que el resultado que se logró es positivo, y desde nuestro punto de vista creemos que es un proyecto con el que podríamos avanzar. Ahora, eso no quita que si hay dudas específicas de los miembros de la Comisión, sobre todo de aquellos que no eran parte además de la Comisión de Minería y Energía, los podamos ir discutiendo y precisando para efecto de que todos tengamos el mismo entendimiento de lo que el proyecto consigue. Pero dicho en simple, nosotros somos partidarios de poner en valor el trabajo de la comisión previa y avanzar con este proyecto con su redacción actual. Muchas gracias, ministro. Sí, yo les quiero, porque vamos a recibir varias audiencias, nos vamos a extender mañana, después de la distrital, y ahí yo comenzaría a votar. Eso es lo que habíamos propuesto a la comisión, y ahí les vamos a pedir también la presencia de cada uno de los actores para que podamos tener mayores detalles respecto de cada artículo, porque yo entendía que estamos en general en particular. Yo comparto la opinión de la senadora Allende ahí, que se esperaba quizás cierta especificidad en las exposiciones y en particular del servicio de evaluación ambiental. Yo lo que le quiero preguntar es si ustedes ven alguna dificultad para ejercer sus funciones en el marco de esta ley. ¿Ah? Si ven, ¿cuáles son las dificultades que ven respecto de eso? O sea, ¿cuáles son las entidades regulatorias que no se exploraron? Creo que esa fue la frase que señaló el director. ¿Mm? Presidenta, antes de que le conteste, porque incluso yo también tengo una duda, que fue algo críptico, es decir, por algo así como en tanto se pretende tanto regular que termina desprotegiendo. Entonces yo creo que es bien importante que se extienda qué quiso decir con aquello. Así es. Le vamos a dar la palabra al director. Muchas gracias, Presidenta. A ver, lo que pasa es que siempre se critica el tema perdón, ya una muletilla esto en términos generales. Siempre se critica la legislación que trata de proteger un componente ambiental, pero no tiene esta mirada holística. Por ejemplo, el Código de Aguas claramente está basado en una norma que su fin es exclusivamente o prácticamente el aprovechamiento de las aguas, pero se olvida finalmente de que hay flora y fauna asociada a estos componentes hídricos.
Entonces, por eso esta normativa sectorial a veces, claro, se preocupa por un componente, que es el componente hídrico, pero finalmente no se preocupa, incluso desprotege todos los sistemas hídricos. O sea, si es por el código de agua, el ideal sería que tuviéramos canalizados todos los ríos y nos vamos olvidando finalmente de que son obras artificiales que van también en detrimento de otros componentes ambientales. Por eso es muy importante la mirada holística, la mirada amplia, genérica, macro de toda la unión ambiental, de todos los componentes ambientales que están unidos, que propuso, o que en el fondo que establece la ley 19.300, con una institucionalidad ambiental a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, que también tiene competencias en materias hídricas. Dificultades para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Normalmente tenemos dificultades en materia regulatoria, cuando existe esta dispersión normativa con normas que no salen del Ministerio de Medio Ambiente y que finalmente incluso las vamos viendo sobre la aplicación práctica con las dificultades que eso conlleva. La idea de la ley 19.300 fue llevar toda la normativa ambiental al Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Es decir, la regulación ambiental, las normas ambientales deben salir del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que nos parece un ente adecuado para que finalmente esto vaya decantando en todos los instrumentos de gestión ambiental. Normas ambientales sectoriales no nos acomodan mucho finalmente en la evaluación de proyectos. Y también, como les digo, pueden tener un despropósito finalmente en la protección ambiental. Eso es, señora presidenta. No sé si fui claro, pero... No, a mí no me quedó muy claro para ser tampoco. bien honesta, porque además nos si preocupa, vamos a delegar todo esto en el Consejo de Ministros. ¿Cómo actúa? Perdón, porque exactamente lo que le pasa a la presidenta me pasa a mí, digamos. No les acomoda normas sectoriales, llamémoslo así, pero es exactamente. Nos interesa. Tiene que ver con, un proyecto que tiene que ver con protección de glaciares y que obviamente también tiene efecto en minería, por algo está presente el ministro de Minería y Energía. Evidente que tiene que tener una normativa que proyectos que están relacionados con estos ambientes que se distinguen entran a servicio de evaluación ambiental. Entonces, es muy difícil que usted se escape de la mirada sectorial. Yo puedo entender, ojalá fueran todos holísticos, muy integrales en su mirada, pero claramente, usted mismo sacaba el ejemplo, el Código de Agua, bueno, tiene que ver fundamentalmente, ya no es solo el derecho a aprovechamiento, afortunadamente con las reformas que le pusimos al Código va un poquito más lejos, y mirar el agua siempre como un bien nacional de uso público y la prioridad del consumo humano. Claro, va a preocuparse la flora y fauna porque efectivamente está concentrado en aquello, pero ¿cómo resuelve entonces esto? Porque ¿de qué manera usted va a tener un solo proyecto integral que tome todo sectorialmente en distintos aspectos? Es muy difícil, no lo logro entender bien, me gustaría que lo pudiera desarrollar más. Sí, o sea, desde el punto de vista del sistema de evaluación de impacto ambiental, el ideal sería que toda la regulación que diera lugar después, una vez dictada supuestamente en el supuesto que se dicte la ley, la normativa pasara principalmente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, ya sea a través del Ministerio de Medio Ambiente o incluso la misma DGA, pero que toda esta normativa decantara y fuera al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Así también se busca proteger y se busca la unidad de la normativa ambiental que tanto propugnaba la ley 20.417, que modificó la ley 19.300. Entonces, legislemos y regulemos también en materia ambiental, pero que esas normas ambientales pasen también por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, para tener esta mirada global y genérica, más que pasen directamente por el Ministerio de Obras Públicas o la Dirección General de Aguas. Director, es que a mí no me queda muy claro porque tiene que ver con los permisos sectoriales ambientales. Sí. Por ejemplo, si pensamos en el tema del permafrost, ¿usted considera que hay algo, se lo voy a plantear así, si está infraevaluado o que no existe la capacidad para evaluarlo? ¿Cuál es la dificultad ahí? Porque no sé por qué lo va a resolver el Consejo de Ministros. No, Presidenta, agrego. Senadora Allende, le damos la palabra al director. Sí, ahora ha quedado un poquito más
confundida porque efectivamente la posición que tiene el director del SEA es bastante drástica en el sentido de ponerlo todo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. La verdad es que hemos tenido experiencias con el Consejo de Ministros de Sustentabilidad complejas. Primero, recién ahora, en la Ley de Cambio Climático, que fue una indicación que defendió muchísimo el presidente, entonces recordará que se puedan hacer televisadas o conocidas las sesiones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, porque la experiencia que dio hasta ahora con los Consejos de Ministros de la Sustentabilidad es que de poder conseguir el objetivo que plantea justamente el director del SEA, de que tenga la mirada completa, los ministros muchas veces que defienden su sector, y el de Agricultura va a defender X y el de Obras Públicas Y entonces no necesariamente se produce lo que uno buscaría. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que muchas veces desconocemos, que llevó o motivó al Consejo de Ministros a actuar de una cierta manera que en lugar de beneficiar o de ser más riguroso a la hora de proteger lo que se pretende, no lo logra. ¿Por qué? Porque justamente como hay defensas sectoriales, rebajan los estándares o impiden que efectivamente se pueda cumplir lo que se pretendía como objetivo. Y es más, de hecho uno se pregunta incluso a veces si es tan necesario incluso tener la institucionalidad del Consejo de Ministros. A lo mejor sí, siempre que tenga estos otros componentes de mayor transparencia, conocimiento y de fundamento de las decisiones que se toman, y si realmente uno pudiese demostrar que son menos sectoriales y más con una mirada más completa, digamos, respecto a la materia que están viendo. Eso, Presidenta. Presidenta. Sí. Director. Ya, a ver, una cosa primero respecto a su consulta, Presidenta, el tema del, efectivamente, una cosa es el PAS, el permiso ambiental sectorial, que eso no hay problema que lo sigan otorgando los servicios públicos corresponden. La EGEA no hay ningún problema que otorgue el permiso ambiental sectorial, nos parece adecuado. Otro tema es el tema regulatorio. O sea, si es por transparencia, si es por una mejora integral global, creo que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es mejor que salgan las regulaciones de ese sector conforme al espíritu que tenía la ley 20.417, que estableció el Ministerio de Medio Ambiente, para que todo pasara, todas las normas ambientales fueran conocidas desde ese punto de vista. Tema de transparencia, creo que es más transparente que salga el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad por todas las normas de participación que hay entre medio, que son más estrictas, la posibilidad de pasar incluso por el Tribunal Ambiental. Y creo que es mejor que estén a cargo del Ministerio de Medio Ambiente que del MOP. Entonces, claramente me parece que esta visión global se logra de mejor manera porque sectorialmente, a través del MOP, probablemente vamos a tener problemas en la aplicación dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Generalmente tenemos que estar adecuando las normas al sistema de evaluación de impacto ambiental porque son normas que no pasan por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Entonces, eso nos preocupa. Una mirada global de mejor, que va acorde con el espíritu que tuvo la reforma a la institucionalidad ambiental, que las normas ambientales pasen por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, tienen más transparencia, yo creo de todas maneras más transparente que pase por el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, hay participación ciudadana arreglada, normada, acceso al Tribunal Ambiental, que pase por un solo ministerio. Y nos facilita la aplicación final en lo que nos interesa a nosotros como servicio, que es la aplicación en el caso a caso. La otra es que derechamente queda entregada al Ministerio de Obras Públicas. Eso simplemente planteo que ahí tenemos una observación en lo que es materia general. Gracias, director. Sigue ofrecida la palabra. Sí, Presidenta. Subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que nosotros, desde el Ministerio de Medio Ambiente, concordamos con lo que señaló con el ministro Llobet. Nos parece que efectivamente el proyecto de ley va en la línea correcta. Efectivamente, ahí hay un trabajo que se hizo, y como señalé en la presentación, el trabajo que se hizo con la mesa técnica nos parece que es sumamente rescatable y que va en la línea que nos ha permitido poder avanzar justamente en este proyecto de ley. En segundo orden, me parece que es importante que esas pequeñas cosas que yo le hacía presente en la presentación, valga la redundancia, que a la senadora
presidenta Allende me señalaba, son cuestiones más bien cosméticas que no cambian el sentido de la regulación en ningún punto de vista, en ningún sentido. Y por ejemplo, solo para hacer mención, en el artículo 6, en el inciso 3 del proyecto de ley, se refiere al 25 quinque respecto de los estudios de impacto ambiental que no acrediten impactos significativos, lo cual, por lo menos de la forma en que está redactado, pareciera ser que hay una contradicción, porque los estudios de impacto ambiental justamente se producen o se generan cuando hay impactos significativos. Entonces, es una cuestión más bien chiquitita de orden que no tiene que ver con el fondo del proyecto, sino que más bien con armónico de la regulación, diría yo, en ese sentido. Así es que eso es, Presidenta, por nuestra parte, en el sentido concordamos con lo que señala el ministro. Este proyecto creemos que va en la línea correcta y que en definitiva, como también señaló el superintendente, es algo súper necesario. Tenemos que hacer ahí también el punto de que nos parece que hay que trabajar adecuadamente en conjunto, en este caso, entre obras públicas y nosotros, medio ambiente y, por supuesto, minería y energía. Gracias, subsecretario. Yo le quiero proponer a la comisión que terminemos con las audiencias en la semana que sigue a la semana distrital y en comenzar de inmediato con el análisis. Estamos en discusión en particular, pero comenzar ya con la votación y el análisis de cada uno de los artículos, porque yo creo que ninguno de nosotros cuestiona hoy día el objetivo y el propósito de la ley. Si lo paradójico es que siendo un país de glaciares no tengamos ninguna ley de protección de glaciares, y eso me parece que lo inédito es eso. Argentina, con una superficie glaciar muy inferior a la nuestra, con sus bemoles, pero la tiene. Y Chile recién empieza, a mi juicio, con el año 2005, cuando se crea la Unidad de Glaciares y Nieve, de Glaciología y Nieve en el Ministerio de Obras Públicas, y aparece el inventario de glaciares, que yo creo que es importante que lo recoja también la ley, pero hay que avanzar en los temas de monitoreo, son indicadores de cambio climático, y después del informe del IPCC hoy día creo que van a tener una importancia relevante también en el desafío global que tenemos en esa materia. Yo considero que en la Comisión de Minería hubo avances importantes a lo que también se había fortalecido en su primera discusión en nuestra comisión. Y por eso después de eso creo que tendríamos que abrir un plazo muy breve, pero un plazo de indicaciones para ya darle salida y terminar. Yo voy a insistir, han habido 5 mociones parlamentarias, nunca pasamos el primer trámite, o rompemos el hechizo, o esta va a ser parte de la historia. No, yo creo que no nos podemos permitir eso. Entonces, tratemos, así como lo hicimos con la ley de marco de cambio climático, está mucho más acotada ya. Yo creo que hay bastante consenso en general, y concentrémonos, porque por eso es tan importante, desde su perspectiva, porque si estamos de acuerdo en todo, las indicaciones probablemente van a ser parlamentarias, pero si hay algún punto que efectivamente ustedes creen que no está totalmente resuelto en el informe que salió desde la Comisión de Minería. Eso. Si no hay más, senador Allende. Quizás en la misma línea que usted señala, pero quizás una cosa para tratar de todavía dilucidar mejor, porque una cosa es el Consejo de Ministros para una política pública ambiental, todos de acuerdo, y otra es el Comité de Ministros, el Ministro para la Sustentabilidad, que da su aprobación de los proyectos del SEAR. Yo no entiendo, o sea, a lo mejor puede ser muy bueno que todo esto provenga del Ministerio de Medio Ambiente. Yo no sé si el resto de los ministros están de acuerdo, el ministro de Energía, de Minería, si es efectivamente la política que va a tener el Ejecutivo, lo representa, esa es la idea. En fin, brevemente, porque veo que se tiene que retirar justamente el director del SEA, pero donde mayor duda me surgió. Sí. Yo creo que queda pendiente, hay director que nos acompañe también en la discusión en particular, porque yo creo que gran parte de las dudas las tenemos con su área. Y ahí también le quiero pedir al Ejecutivo para que podamos resolver esto, porque la sesión anterior, ausencia de la DGA, el representante andaba de vacaciones y casi que la responsabilidad era nuestra porque tenía que presentarse, razón por la cual evidentemente no abordamos la situación. Así que yo ahí también le hago un llamado al Ejecutivo, pongámonos serios. Los horarios son conocidos, y por último tener conocimiento de anterior si es que tienen que retirarse para poder empezar los puntos con ese sector o con esa dirección en particular. Subsecretario.
No se escucha. Algo está fallando ahí. No se oye. No. Pero es su dispositivo. Sí. Presidenta, Senador Proens. voy a salir un poquito del tema que estamos viendo por aprovechando la instancia que se encuentra el subsecretario de Medio Ambiente, don Cristóbal de la Maza. Hace tiempo atrás yo planteé la posibilidad de conocer el laboratorio de alta complejidad, que fue algo que nació de los episodios de Puchuncavito y que se dio la iniciación de esto de construirlo, lo cual ya está hecho. Yo tuve la suerte de conocerlo, subsecretario, anticipadamente, pero creo que es muy bueno que la Comisión de Medio Ambiente pueda recibir de su parte una invitación para ir a conocerlo acá en Santiago. Y que esto viene de una copia del modelo que tienen los noruegos, que es el NIRU. Por lo tanto, queríamos solicitarle a través de la presidenta si usted nos puede gestionar una visita más adelante para conocer ese laboratorio, ver los alcances que pueda tener. Eso era, presidenta. Muchas gracias. ¿Se escucha? Senador Proens, sobre el punto, superintendente, yo no veo ningún problema ahí. Presidenta, por su intermedio. Senador, con mucho gusto, aún no hemos inaugurado formalmente el laboratorio y cuando eso se haga, que esperamos sea no más allá de un mes y medio, nos encantaría tener a los miembros de esta ilustre comisión como invitados para darle a conocer los alcances del laboratorio. El laboratorio ya está ejecutando actividades, pero lo que nos queda es finalmente obtener las últimas certificaciones. Estamos testeando un estándar de la normativa inglesa para verificar que lo que se está midiendo en este momento tenga la precisión que requiere, pero la verdad, esto es un aporte sustancial. Como bien dijo el senador, acá Chile tendría una capacidad similar a la que aportó el gobierno noruego para medir en particular compuestos orgánicos, en este caso compuestos orgánicos volátiles, y en los próximos años ir reforzando con otro tipo de sustancias contaminantes que en Chile aún ni siquiera se han medido ni detectado. Así que yo creo que esto es un hito que nace del evento del 2018 en las comunas de Quintero y Puchuncaví y con mucho gusto cuando se inaugure formalmente con la ministra, nos encantaría tener a la Comisión de Medio Ambiente del Senado presente en esa oportunidad. Lo dejamos comprometido entonces, superintendente, y si no la inauguración, una visita particular ahí para conocer el centro. Senadora, ¿ahora se escucha? Secretario. Sí, ahora ahora sí. Ya, me cambié de computador. Presidente, bueno, y senadora, no, solo dos cositas. Uno, bueno, para retomar con el último punto, el laboratorio de la superintendencia, permítanme decirles que damos fe que está funcionando súper bien y el trabajo se ha hecho sumamente serio, así que me alegro que el superintendente haya aceptado la invitación, si no íbamos a hablar con él ahí para que lo gestionáramos, porque está súpermente importante y de mucha tecnología. Y respecto a la tramitación del proyecto, presidenta, nosotros como Ejecutivo, el Ministerio del Medio Ambiente va a estar presente, lo más probable es que va a ser la ministra o yo quienes vamos a estar en la tramitación directamente de este proyecto. Nosotros vamos a ser los intermediarios, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, para poder llevar adelante la tramitación del proyecto en ese sentido y poder ahí hacer presente las inquietudes regulatorias de la mejor manera posible, justamente para que podamos ver aquello que sea necesario, pero sin embargo, quiero reiterar el punto que nosotros como Ejecutivo, al igual como señaló el ministro Llobet, creemos que el proyecto va en la línea correcta, el trabajo de la mesa técnica es el adecuado, son solo unas cositas, insisto, muy pequeñas que tienen más bien que ver con forma que con el fondo. Gracias, subsecretario. ¿Algo más? Yo creo que las discusiones, cuando revisemos artículo por artículo, ahí vamos a ir viendo con precisión si se constituyen detalles o no. Yo les quiero proponer a la comisión que ratifiquemos el acuerdo
cerrar las últimas audiencias y comenzar la votación de cada uno de los artículos y abrir un espacio de indicaciones para lo que resta. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces le agradecemos la presencia y al ministro Llobet, al subsecretario, al superintendente y por supuesto a cada uno de los senadores de la Secretaría Ejecutiva. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Recording stopped.